Fármacos simpático-miméticos. Los fármacos simpático-miméticos son aquellos que son capaces de emular o tienen analogía a las funciones del sistema nervioso autónomo del tipo simpático. Existen diversos fármacos donde las características principales de estos fármacos es que al emular a las hormonas simpático-miméticas, ¿sí? Tienen las mismas propiedades. Estos neurotransmisores, ¿sí? Realmente, que son la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, son catecolaminas. Como su nombre lo dice, tienen este grupo aquí, que es el grupo catecol, perfecto, para hacer la relación estructura-actividad con el receptor, la sustancia o el neurotransmisor, o en este caso el fármaco, tiene que tener la capacidad de tener un anillo catecol, una amina, que vemos acá, entonces catecol, amina, y va a variar la sustitución o los sustituyentes que tengan en el grupo de la amina. Entonces todos ellos tienen un grupo catecol, la catecol y la amina más sencilla que tenemos es la noradrenalina, luego la adrenalina, que es un mismo catecol con una amina, pero lo que tenemos es una metilación, y el isoproterenol, que es como el más complejo, también tiene una catecol, una amina, pero aquí sí tenemos ya una división diferente, que es lo que le da mayor afinidad por los receptores beta, que también veremos. Y la dopamina, pues tiene una modificación adicional también. De estos fármacos lo podemos dividir en fármacos que son de acción directa, de acción indirecta, de acción directa e indirecta. Posteriormente veremos cuáles son, qué significa acción directa, qué significa acción indirecta y que sean mixtos, ¿sí? Podemos decir. Dentro de esto de importancia clínica, el albuterol en algún momento se utilizó mucho, ¿sí? Ya cada vez más en desuso. La clonidina todavía sigue con una importancia clínica importante. La dobutamina sigue siendo uno de los principales inotrópicos que se utiliza en cuidado intensivo. La dopamina ha perdido un poco el campo, la epinefrina, o como su nombre lo dice, la adrenalina, sigue con, esto es uno de los prototipos. El fenoldopán es un fármaco que se utiliza mucho para lo que tiene que ver con un tumor, ¿sí? El tumor de las glándulas suprarrenales, o que se llama también feocromocitoma. Tenemos el formoterol, que es un fármaco utilizado por vía inhalatoria de acción larga. Isoproterenol, que se ha vuelto ya como un fármaco de referencia, sin embargo, con poco uso en la práctica clínica. La norepinefrina, que es el vasopresor de excelencia. Salmeterol y terbutalina, que también son fármacos con eficacia respiratoria o que son utilizados para terapia respiratoria, específicamente en patologías como el asma. De acción indirecta, fetamina y cocaína, como podemos ver, la cocaína es una droga, es un fármaco de uso ilícito, y las anfetaminas a veces son fármacos que se utilizan en diversas patologías, donde podemos destacar el déficit por atención. Sin embargo, también muchas veces es utilizado como un fármaco, como una droga de abuso. ¿Ok? Perfecto. Entonces, es importante recordar que las catecolaminas empiezan con lo que es un inicio en común y que van transformándose a lo largo del periodo de la síntesis. Es importante que puede pasar desde donde todos provienen, que es la tirosina, el aminoácido, que va teniendo transformaciones, es decir, la tirosina con el paso limitante, que es la tirosin hidroxilasa. Este es el paso limitante y eso no debemos olvidarlo, porque enzimas que bloqueen, perdón, fármacos que bloqueen esta enzima nos pueden dejar sin todo lo que tenemos en el resto. Entonces es fundamental recordar que este es el paso limitante de la reacción. La tirosina por diversas enzimas puede llegar a dopa, posteriormente con otra enzima a dopamina, norepinefrina y epinefrina, o noradrenalina y adrenalina. ¿Cómo se encadena esto? Recordemos que tenemos receptores, los receptores tenemos receptores muscarínicos y nicotínicos, que son receptores colinérgicos. Los receptores nicotínicos, que tienen un control importante a lo que es la liberación de neurotransmisores, que están a nivel de la médula suprarrenal, terminan liberando adrenalina, que pasa a la sangre y a los receptores adrenérgicos, que pueden ser alfa o beta.
Y fuera de lo que es la médula suprarrenal, tenemos que cuando el receptor nicotínico es activado, se libera noradrenalina en un lugar diferente a la médula suprarrenal, que son aquellos, podemos decir, varicosidades nerviosas o hendiduras, ¿sí?, sinápticas, donde la neurona presináptica libera noradrenalina. Fundamental en este proceso que entendamos cómo es cómo es la síntesis de este neurotransmisor. Pues comenzamos con la síntesis de noradrenalina, que recordemos es una hidroxilación de la tirosina, que es el paso limitante de esto. Posteriormente, esta tirosina se transforma en dopa y la dopa se puede transformar en dopamina. Esto ocurre a nivel del citoplasma, ¿ok? A nivel del citoplasma, pero está fuera de unas vesículas. Posteriormente, la dopamina es trasladada a estas vesículas, donde en esta vesícula se transforma en noradrenalina. Este paso es importante porque la noradrenalina, al encontrarse en el interior de esta vesícula, se encuentra protegida de la degradación. Existen fármacos que no se usan en la práctica clínica, pero tienen importancia, sobre todo el tipo tradicional en farmacología, como es el caso de la reserpina, que la reserpina se usa mucho en farmacología básica, en animales de experimentación, que la reserpina inhibe el transporte de dopamina a esta vesícula. Por lo tanto, al no pasar la dopamina a esta vesícula, no tendremos noradrenalina. Posteriormente tenemos la liberación del neurotransmisor, el neurotransmisor que se encuentra protegido en esta vesícula, en lo que se desencadenan potenciales de acción que cambia el potencial transmembrana y entra calcio. Esta vesícula se va hacia la periferia, donde se fusiona con la membrana citoplasmática y es liberado el neurotransmisor. Eso es fundamental. Y para esta liberación, como conocemos muy bien, el ion principal es el calcio. Existen unos fármacos que no tienen utilidad clínica, pero tienen importancia en la farmacología tradicional y sobre todo a nivel experimental, como el bretilio, que inhibe esta liberación. El fármaco, una vez que lo tenemos acá en la hendidura sináptica, perdón, el fármaco no, el neurotransmisor, que es la noradrenalina, tiene varios caminos. Uno, unirse a su receptor posináptico, ¿sí?, en la neurona posináptica y desencadenar el efecto. El segundo camino que tiene es irse al receptor presináptico, que por lo general son receptores alfa 2, algunos beta 2, pero predominan alfa 2, son autorreceptores, inhibir la liberación continua del neurotransmisor. Otro camino es una pequeña parte es degradada por la catecol o la COM, ¿sí? Y otra pequeña parte es degradada por la monoaminoxidasa. Recordemos que la COM lo que hace es metilar la noradrenalina y la MAO oxida la noradrenalina. La mayoría de la eliminación de la noradrenalina, como dijimos, una pequeña parte se metaboliza, la mayoría es recaptada a nivel de la neurona presináptica, es decir, vuelve a entrar en la neurona para comenzar el ciclo. Hay ciertas sustancias que veremos, como puede ser la cocaína, que inhibe esta recaptación. Es importante recordar aquí a nivel de la membrana, de la terminación nerviosa, que una vez que el fármaco es liberado, esto tiene que hacerse en condiciones estables. Es decir, hay que tener una homeostasis. ¿Por qué? Porque recordemos que por farmacodinamia estos procesos están regulados. Es decir, si hay una liberación exagerada de noradrenalina por cualquier razón, ¿qué tenemos? Uno, que hay una respuesta parasimpática que la va a compensar, que veremos al final de la clase. Sin embargo, ella es capaz de autorregularse. ¿Por qué mecanismos? Tiene diversos mecanismos de autoprotección para que la neurona posináptica no muera. Y ese primero es a nivel de la neurona posináptica, tenemos que su receptor posináptico, ¿sí?, puede hacer un proceso que es un proceso que nosotros conocemos como downregulation, ¿sí? ¿Qué es eso? Una internalización del receptor para proteger a la membrana, a la neurona posináptica. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo importante que tenemos es que
Si no hay internalización o si ocurre la internalización, también puede haber, como hay mucho fármaco que ya no va a ir hasta el receptor porque los receptores se han escondido, por así decirlo, se han internalizado, el neurotransmisor, en este caso la noradrenalina, irá a ocupar los autorreceptores que sí están libres. Y al ocupar los autorreceptores, pues se disminuye la liberación del fármaco. Este es un segundo mecanismo. Y un mecanismo que es importante y es compensatorio en este caso también es un upregulation de alguno de estos tipos de receptores, que puede ser del receptor presináptico, ¿sí? Es decir, aumentan mayores cantidades de receptores presinápticos que van a encontrarse en no, mayor cantidad de noradrenalina disponible, porque los receptores posinápticos se han internalizado. Y también otro mecanismo compensatorio que puede tener este proceso es un upregulation de transportadores de noradrenalina para que se recapte más rápido la noradrenalina. Estos son los mecanismos que pueden tener. Estos mecanismos ocurren y se explican por qué las personas que hacen abuso de sustancias, que su mecanismo de acción está en aumentar la cantidad de noradrenalina en la hendidura sináptica, terminan haciendo taquifilaxis y posteriormente tolerancia. ¿Por qué? Porque estos mecanismos compensatorios. Entonces, por esta razón es que la persona que tiene adicciones termina usando cada vez drogas más altas o cada vez dosis más altas, incluso drogas en escala con más potencia, para tratar de obtener el mismo resultado, y es por estos mecanismos que ocurren aquí. Menester recordar, y aquí tenemos la imagen que aquí teníamos, a la derecha tenemos lo que es la síntesis, que ya la vimos en un principio, pero es importante conocer, y para eso está esta diapositiva, lo que habíamos dicho. La noradrenalina puede ir a la célula efectora, a la célula, unirse al autorreceptor para disminuir la liberación, que por lo general son alfa 2, aunque también puede haber algo de beta 2, y esta imagen tiene la finalidad de mostrar que la noradrenalina, a diferencia de la acetilcolina, que la veremos cuando veamos colinérgicos, ¿de qué se encarga? Se encarga de tener efecto adrenérgico. Y la diferencia principal de la noradrenalina en comparación con la acetilcolina es que la acetilcolina en su mayoría es degradada por una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Incluso vemos esta enzima es de importancia clínica. En comparación, la noradrenalina, a pesar de que es metabolizada a pequeñas cantidades, como vimos por la COMT y la MAO, la mayoría del neurotransmisor es recaptado, no metabolizado, a diferencia de la acetilcolina, que la mayoría es degradada. Y esta es recaptada a través de un transportador que es ahí donde es el mecanismo de acción de la cocaína. La cocaína bloquea este transportador aumentando las cantidades de noradrenalina disponibles en la hendidura sináptica. Si vemos muy bien cuáles son los efectos de esta relación estructura-actividad, lo podemos ver reflejado acá. Habíamos dicho al principio que todos tienen un grupo catecol, una amina, y dependiendo de las modificaciones que tenga esa amina, tendremos diferencias. Por ejemplo, y es muy importante considerar los receptores alfa-adrenérgico y beta-adrenérgico. Podemos ir desde lugares de baja afinidad a alta afinidad. La isoprenalina, que es una molécula muy grande a nivel de la amina, tiene baja afinidad por los receptores alfa. Mientras que la noradrenalina, que es una molécula que tiene un tamaño más pequeño, al igual que la adrenalina, tiene mayor afinidad por los receptores alfa. En comparación, en los receptores beta, tenemos que el isoproterenol, al ser una molécula mayor, tiene esa capacidad de unirse intensamente con el receptor y tiene mayor afinidad. Tiene menor afinidad alfa, mayor afinidad beta. En cambio, la noradrenalina es la que menos tiene afinidad por los receptores beta y la adrenalina, pues digamos, intermedio, sin embargo, sigue siendo baja. Algo importante para destacar y que no podemos olvidar es los tipos de receptores alfa que tenemos. Y es aquí una variable importante que no podemos diferenciar y es de una importancia clínica y farmacológica, es decir, de farmacología clínica. ¿Qué tiene que ver esto? Pues los receptores alfa 1, si recordamos, son receptores que son, se pueden decir que son receptores de actividad pro, que por lo general suelen tener una mayor contracción o liberación de la sustancia que esté.
¿sí? Por ejemplo, ellos pueden hacer una contracción muscular o también pueden hacer liberación de hormonas. ¿Por qué? Porque ellos están unidos a una proteína GQ. Recordemos que usan el IP3-diacilglicerol, el calcio, y con esto el efecto. Por el contrario, lo que son los receptores alfa-2, los receptores alfa-2 están unidos a una proteína G0. Las proteínas G0 lo que hacen es inhibir la adenilatosclasa, disminuye la cantidad de AMP cíclico y con esto se disminuye la liberación de noradrenalina. Y sí, es un mecanismo totalmente contrario. Entonces ahí es donde está el juego. A pesar de que todo fármaco que tenga la capacidad de unirse a un receptor adrenérgico sería un simpático mimético, dependiendo del receptor que se una puede tener un efecto diferente. Por ejemplo, un fármaco agonista alfa-1 se unirá a un receptor alfa-1 adrenérgico y tendrá una respuesta análoga a lo que es el sistema nervioso simpático, es decir, vasoconstricción o liberación de una hormona, en este caso, sobre todo vasoconstricción. Por el contrario, si tenemos un fármaco que es agonista alfa-2, a pesar de que es un simpático mimético que se unirá con un receptor alfa, el mecanismo o la cascada de efectos que este desencadena será todo lo contrario. Es decir, el fármaco se convertirá en un fármaco que sería un parasimpático mimético, sería el resultado. Sí, el fármaco es un simpático mimético, sin embargo, su efecto o el resultado sería un parasimpático mimético o un simpático lítico. ¿Por qué? Porque en este caso lo que haría es disminuir la presión arterial, por ejemplo, disminuir la contracción muscular. Entonces, esa variable es importante tomarla en cuenta y por eso tendremos que algunos fármacos, a pesar de ser fármacos simpático-miméticos, producirán disminución de la presión arterial, como es el caso de la clonidina. Habíamos visto muy bien que la afinidad por los receptores beta depende del tamaño de la molécula. Aquí lo vemos mejor expresado. Es decir, un receptor beta va a tener afinidad por un fármaco que sea isoproterenol. ¿Por qué? Porque podemos ver acá que tiene una estructura mucho más grande. Luego epinefrina o adrenalina, que tiene un grupo metil. Y por último, la noradrenalina, que pues tiene menor acción debido a que es la estructura más pequeña. Los adrenoreceptores se pueden dividir en alfa y beta, en sus subtipos 1, 2, también hay 3, beta 1, beta 2 y también hay beta 3. Aquí tenemos la principal función de cada uno de ellos, las alfa 1, como habíamos dicho, principalmente están a nivel vascular, tienen vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica, aumento de la presión arterial, midriasis, es decir, dilatación de la pupila, y aumento del cierre del esfínter vesical interno. Los alfa 2, ellos se encuentran más al sistema nervioso central, por eso inhiben la liberación de noradrenalina, por lo tanto su efecto hipotensor de un agonista alfa 2 también inhiben la liberación de acetilcolina y liberación de la insulina. Los beta 1 son fármacos sobre todo cardiovasculares. Obviamente estos fármacos están distribuidos y pues se debe hacer una revisión de la fisiología de cada uno de estos receptores y dónde se encuentran, pero predominantemente de uso clínico los tenemos a nivel cardiovascular. Sus efectos adversos los podemos encontrar en el árbol bronquial. Todo lo contrario a los beta 2, que la mayoría de estos fármacos son utilizados con fines del árbol bronquial, algo de musculatura lisa uterina, y sus efectos colaterales o indeseados a veces los encontramos en el aparato cardiovascular. Ellos suelen tener mecanismos contrarios. Entonces es importante. Aquí tenemos las generalidades de cada uno de ellos a grandes rasgos. Tres fármacos importantes que son fármacos prototipos con los que se hace esta evaluación de simpático-miméticos. Esto es a nivel experimental, ¿ok? A nivel clínico tenemos que estos efectos cambian dependiendo la dosis, ¿ok? Entonces, vamos a hacer primero una revisión de farmacología básica para tener la generalidad y lo que se debe conocer a nivel básico de cada una de estas sustancias, pero cada uno de estos fármacos, pero posteriormente cerraremos con la utilidad clínica y la diferencia. Y esta diferencia está en la dosis. ¿Ok? Eso es una de las cosas interesantes de los fármacos. Recordemos que fármacos a ciertas dosis pueden tener efectos diferentes. Aquí obtenemos lo mismo. Este ejemplo que tenemos acá
que lo vamos a ver sobre todo a nivel cardiovascular, es decir, vamos a tomar tres variables cardiovasculares que tenemos, que es la resistencia periférica, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Vamos a tomar que usamos tres fármacos que son isoproterenol, ¿sí? O isoprenalina, la norepinefrina y la epinefrina. Estos fármacos los vamos a dar a la misma dosis, es decir, dosis equiparables, y es ahí donde está la diferencia. Es decir, si voy a dar 0,1 microgramo de cada uno de estos fármacos y voy a tener la siguiente respuesta. Vamos a comenzar con el isoproterenol, que es un fármaco predominantemente beta-adrenérgico. ¿Y qué vamos a tener? Pues obviamente, si tengo un receptor que es predominantemente beta-adrenérgico, sobre todo a nivel beta 2, lo que voy a tener es que hay un decremento significativo de la resistencia periférica. Es decir, voy a tener una vasodilatación periférica. Recordemos que la presión arterial se divide en dos, que es la presión arterial sistólica y la diastólica. Y la presión arterial media termina siendo una suma ponderada de cada una de ellas, es decir, un tercio de la sistólica, dos tercios de la diastólica. ¿Por qué? Porque el corazón está el doble del tercio en diástole, dos tercios en diástole y un tercio en sístole. Por esa razón es que tenemos que la fórmula de la presión arterial media es una división de estas, pero ponderada. Un tercio sistólica, dos tercios la diastólica. Es decir, que la diastólica predomina en la presión arterial media. Y luego tenemos la frecuencia cardíaca, que es un mecanismo compensatorio. Cuando los pacientes tienen un aumento de la presión arterial, que viene dominada por un aumento de la resistencia periférica, tienen una bradicardia, o sea, una disminución de la frecuencia cardíaca. Todo lo contrario ocurre cuando hay una vasodilatación periférica, hay hipotensión, tenemos taquicardia refleja. Tras ese mecanismo, evaluemos estos tres fármacos a la misma dosis, recordemos. Entonces, el isoproterenol, ya dijimos, hace vasodilatación periférica, por ende disminuye la presión arterial media y como resultado tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, pero también hay un aumento del inotropismo. Evaluemos ahora la noradrenalina o la norepinefrina. Importante recordar que la noradrenalina es la misma norepinefrina. Es importante recordar que la epinefrina es la misma adrenalina y que la isoprenalina es lo mismo isoproterenol. ¿Ok? Sobre todo, no olvidemos adrenalina, epinefrina, noradrenalina y norepinefrina. ¿Por qué? Porque son fármacos que en situaciones de urgencias, como puede ser reanimación cardiopulmonar, no vaya a ser que nos confundamos en que necesitemos adrenalina y nos den epinefrina y digamos que no es lo mismo, que estamos pidiendo ese otro fármaco. Al final son lo mismo. La noradrenalina que tenemos, que hace una resistencia periférica importante, por ende es el vasopresor de elección. Si yo tengo una vasoconstricción, periférica importante, voy a tener obviamente si dos tercios de ella eh, o marcan, controlan la presión arterial media, pues voy a tener un aumento de la presión arterial media y como dijimos, produce bradicardia refleja. Cuando hay un aumento de la presión arterial, se ocurre bradicardia. Y eso lo vemos en la práctica clínica. Por lo general, los pacientes que llegan hipertensos, y eso es algo que se debe ver desde el punto de vista semiológico en la clínica, nos llega un paciente con presión arterial alta, debe estar correlacionado con una respuesta de bradicardia. Si tenemos una paciente con una presión arterial alta y taquicárdico, debemos empezar a buscar intoxicaciones y preocuparnos porque lo que podemos ver es que se está perdiendo la respuesta vagal refleja, que es lo que ayuda a mantener este sistema. Entonces debemos estar muy pendientes de eso en la práctica clínica. ¿Y qué ocurre con la epinefrina? La epinefrina a la misma dosis o equiparable a esta, tenemos que hay una disminuye la resistencia periférica, pero menor de lo que la hace el isoproterenol, pues obviamente contrario a lo que lo hace la adrenalina, perdón, la noradrenalina. ¿Qué tenemos? Tenemos que aumenta la presión sistólica, pero pues sí, obviamente hace un poco o una leve disminución periférica de la resistencia periférica, ¿qué va a hacer? Va a hacer una disminución de la presión arterial diastólica. Entonces sube un poco la sistólica, disminuye un poco la diastólica, entonces digamos que no hay prácticamente cambios.
Y la epinefrina, al igual que el isoproterenol, aumenta la fuerza contráctil, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca, pero a menor nivel. Resumiendo esto, podemos decir, y es importante tener en cuenta, que de estos fármacos el que hace mayor vasodilatación periférica es el isoproterenol. El que aumenta más la presión arterial media, pues obviamente al aumentar la resistencia periférica es la norepinefrina, que es la única que teóricamente causa bradicardia y que la que más aumenta la frecuencia cardíaca y el inotropismo es el isoproterenol. Ahora, desde el punto de vista clínico es importante tener en consideración esto. El isoproterenol no lo utilizamos en la práctica clínica, prácticamente. Estos fármacos lo utilizamos sobre todo como vasopresor, es decir, paciente que llega en shock, que no responde a volumen, utilizamos vasopresor. Y algo interesantísimo es esto, el de elección siempre va a ser noradrenalina. Ahora, si no hay noradrenalina, como ya nos ha ocurrido en múltiples ocasiones, podemos usar adrenalina. Y me dirán, pero ¿cómo así que un paciente que está en shock, que tiene vasoplegia, o sea, que tiene una vasodilatación periférica, yo le voy a poner adrenalina, que lo que hace es también una leve disminución de, de la resistencia periférica? Y que además hay un paciente que está taquicárdico porque tiene dilatación periférica, yo le voy a poner un fármaco que produce más taquicardia. Se me puede hacer un infarto tipo 2 este paciente. Estas condiciones cambian si yo elevo la dosis. Es decir, esto que vemos acá es a dosis equiparable. Sin embargo, a dosis vasopresora de adrenalina, tenemos que ella se va a comportar muy parecido o igual en estas condiciones que la noradrenalina. Repito, dosis vasopresoras de adrenalina terminan convirtiendo la adrenalina en noradrenalina, con unos pequeños cambios que veremos al final que debemos tener en cuenta, sobre todo efectos colaterales, pero para fines prácticos lo que queremos, que es mantener una presión de perfusión adecuada, sirve a dosis vasopresora. Entonces, la isoprenalina o isoproterenol que tenemos, que hace broncodilatación, dilatación periférica a través de los receptores beta 2, obviamente, en ambos, y a través de beta 1 hace aumento del gasto cardíaco. La dopamina, que es otro fármaco, que es otra catecolamina. Recuerden que la dopamina que tiene una sustitución, tenemos la dobutamina, que es otra catecolamina, que son fármacos que se tratarán con mayor énfasis en lo que son inotrópicos. Aquí, como son también catecolaminas, miraremos una diferencia importante. La dopamina tiene una función bibliográfica, en la práctica clínica no lo vemos, de hecho los ensayos clínicos de 1970, 80, incluso antes, ya mostraban fracaso, y es que se dice que la dopamina a bajas dosis es diurética o que tiene dosis de protección renal o aumento del flujo sanguíneo renal. Esto en la práctica clínica no nos ha dado beneficio, no se ha encontrado, por lo tanto es importante que se conozcan, pero en la clínica no lo utilizamos porque no tenemos esos efectos, lo que tenemos efectos desagradables cardiovasculares. Entonces tomemos esto como algo teórico, como algo tradicional, sin embargo en la práctica clínica no lo vemos. Lo que sí vemos es que hay un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la frecuencia, incluso la dopamina la usamos muy poco como inotrópico o como vasopresor porque produce muchas arritmias y pues puede desencadenar la muerte súbita en pacientes con antecedentes de arritmia o antecedentes de infarto o del miocardio. Sin embargo, han habido casos en los que nos quedamos sin fármacos por emergencia o por ciertas situaciones y hemos tenido que usar estos fármacos en pacientes en cuidado intensivo, pero siempre con la gestión del riesgo, es decir, le colocamos el medicamento al paciente que menos riesgo tiene de hacer una arritmia y si lo colocamos, pues como siempre, recordemos que los fármacos son venenos necesarios. Es decir, si lo voy a colocar, tengo que saber cuál es el evento adverso que voy a tener y si sé cuál es, puedo adelantarme al efecto negativo, es lo que se llama gestión del riesgo del medicamento y eso es lo que se hace cuando no se tiene la mejor opción o la mejor alternativa. Esta imagen es importante para tener en cuenta, como les había dicho, una pequeña parte de la noradrenalina o de la adrenalina termina siendo metabolizada, como podemos ver aquí está el ciclo a través de la COMP y la MAO, y al final terminamos teniendo esto que está aquí, que es el BMA, que es el metabolito que se excreta por orina.
Y eso nos permite conocer cuando tenemos un paciente con una patología como el feocromocitoma, tendremos mucho BMA en orina. También nos puede pasar que tenemos un paciente que tiene fármacos de este tipo que aumentan la liberación de, que o sea, son agonistas directo e indirecto, pues también aumentaría el nivel de BMA. Y otro punto importante puede ser pacientes intoxicados con estas drogas ilícitas que terminan teniendo esta respuesta. ¿Ok? La adrenalina ya prácticamente no se usa en aerosol, muy poco. Subcutánea también muy poco, solamente para pacientes con shock anafiláctico se describe. Intravenoso sí para para reanimación cardiopulmonar y como vasopresor cuando no se tiene una mejor opción. A nivel tópica, sobre todo combinado con anestésicos, es donde más solemos utilizarlo. Aquí tenemos un poco, a manera de repaso, para que se revisen, el tejido donde están los receptores adrenérgicos, los principales. Acuérdense que se escapa un poco del objetivo de esta clase. Esta es una clase más enfocada a fármacos, ¿sí? Ya asumimos que se debe conocer por fisiología o se recomienda que se revise lo que es la fisiología del sistema nervioso autónomo y los receptores y su ubicación. Pero pues aquí podemos ver principalmente los alfa, los beta, ¿sí? Y una diferenciación importante, las catecolaminas versus las no catecolaminas. Aquí tenemos cuáles son las catecolaminas, que son las que hemos visto, y también hay un grupo de fármacos que no son catecolaminas. ¿Cuáles son las principales diferencias? Pues las catecolaminas, dentro de sus características que tienen un rápido inicio de acción, sin embargo, a pesar de que es rápido, también es breve, no se pueden administrar por vía oral y no atraviesan la barrera hematoencefálica, que son la mayoría de los fármacos que hemos visto, que es epinefrina, norepinefrina, dopamina, dobutamina y el isoproterenol. En cambio, los no catecolamínicos son otro grupo de fármacos que han tenido modificación, ¿sí? Que ellos sí tienen una característica importante y es que ellos sí tienen una acción más prolongada y estos fármacos, además de una acción más prolongada, también pueden darse por vía oral, ¿sí? Aunque bueno, hay muchos de ellos, como por ejemplo el salbutamol, que se utiliza más bien es por vía inhalada, pero pues digamos que ya no es necesario administrarlos por vía endovenosa como el resto de las otras catecolaminas. Es una diferencia importante y aquí pues tenemos fármacos como por ejemplo clonidina, que es un antihipertensivo, aunque clonidina se puede usar endovenoso también, lo tenemos endovenoso o se puede usar por vía oral. Sin embargo, lo que sí no vamos a encontrar es administrar adrenalina, noradrenalina o dobutamina por vía oral. Eso sí no lo vamos a tener con las catecolaminas. Y eso es lo que queríamos mostrar en esa imagen. A nivel del árbol bronquial lo diremos de manera general porque habrá una clase de fármacos respiratorios donde se detallará esto. Sin embargo, como podemos ver allá, tenemos fármacos que se usan en el árbol bronquial. Por ejemplo, en un momento se usó mucho la adrenalina, sobre todo en pacientes asmáticos. En aquella época, para los asmáticos se trataban con adrenalina, se trataban con teofilina. Ahora hay fármacos mucho mejores que ya tenemos los betas 2 de acción corta. Además tenemos los inhaladores también que vienen en combinación con glucocorticoides de acción rápida. Entonces, estos fármacos han venido en desuso. Sin embargo, es importante mirar cómo fármacos como el salbutamol, ¿sí? Y el salmeterol, que son los de primera elección actualmente, lo que tienen es un efecto más prolongado. Inician también muy rápido y un efecto más prolongado. Una diferencia importante es que el salbutamol es un fármaco, un beta 2 de acción corta, actúa rápidamente, pero su acción es corta, y mientras que el salmeterol es conocido como un LABA, ¿sí? Que es un medicamento que tiene una acción prolongada a nivel del árbol bronquial. Y la terbutalina, que es de poco uso, ha quedado cada vez en desuso porque fármacos con mayor perfil de seguridad y mayores efectos, sin embargo, sí lo podemos catalogar como fármaco respiratorio, mientras que la epinefrina y la isoprenalina no serían fármacos del tipo respiratorio. Ahora, ¿qué efectos adversos tenemos? Pues los efectos adversos que podemos tener son arritmia, cefalea, hiperactividad, insomnio, náuseas y temblor. Importante revisar la semiología del temblor porque tenemos otros tipos de temblores. Por ejemplo, puede ser Parkinson, puede ser temblor por temblor, el temblor más típico que tenemos que es conocido como temblor fisiológico, ¿sí? Que es un temblor idiopático también,
O otro punto que tenemos, Parkinson, alcohol, temblor esencial, que es el nombre que recibe el más frecuente, o puede ser por intoxicación de fármaco. Entonces se debe revisar la semiología del temblor y recordar siempre que esta puede ser una causa. Importante y a tener en cuenta es que estos signos que vemos aquí, podemos recordar lo que pueden ser signos también que se presentan en pacientes con intoxicación por cocaína o anfetamina, es decir, arritmia, cefalea, hiperactividad, insomnio, náuseas y temblor. Perfecto. Diciendo que hay simpáticos miméticos de acción directa y hay también de acción indirecta. ¿Cuál es la diferencia? Pues un fármaco de acción directa es aquel que es capaz de unirse a un receptor adrenérgico, por supuesto, y desencadenar una respuesta adrenérgica. ¿Ok? O una respuesta simpaticolítica o parasimpático-mimética en el caso de la clonidina, por ejemplo, que es la excepción que nos hemos olvidado. Es un fármaco de acción directa. Y un fármaco de acción indirecta es aquel que no se une a un receptor y termina su efecto desencadenando una respuesta adrenérgica de manera indirecta. Por ejemplo, el fármaco favorece la liberación de neurotransmisor. Eso es un fármaco simpático mimético indirecto. O también el fármaco inhibe la recaptación, como es el caso de la cocaína. ¿Sí? Ese es también un fármaco indirecto. Y pueden haber fármacos que tienen acción mixta. Obviamente combinan una con otra. Y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos la célula efectora, donde este es el procedimiento normal, se libera noradrenalina, unas cantidades específicas que van a la célula efectora, también se recapta y pues se produce el proceso. Ahora, la anfetamina que tiene, la anfetamina es un fármaco simpático mimético, pero indirecto. ¿Qué hace ella? Y es recaptada a través de esa recaptación de esos transportadores de noradrenalina, y una vez en la célula presináptica se introduce en las vesículas y estimula mayor liberación de noradrenalina, y por eso, como vemos aquí, aumentan las cantidades de noradrenalina en la hendidura sináptica. Eso es un indirecto. Y otro indirecto puede ser la cocaína. ¿Qué hace la cocaína? Bloquea la recaptación de noradrenalina, como ya dijimos en un momento, y tenemos un aumento de la noradrenalina en la hendidura. Miren lo interesante de lo que es conocer la farmacología. Muchas personas con abuso de sustancia empiezan a tomar cocaína, empiezan a tomar anfetaminas y dicen, wow, qué respuesta. Luego pasan a cocaína y tienen una mayor respuesta y dicen, no, ya sé, voy a combinar ambas para tener un mayor efecto. Cuando lo toman, pues obviamente entre el inicio placebo y la alteración que hay en el proceso, sí, probablemente tenga un mayor efecto. Sin embargo, cuando empiezan a combinarlo, a pesar de que los dos fármacos, sí, son simpático-miméticos, miren cómo tendrían teniendo antagonismo y disminuyendo el efecto. Y eso pasa mucho en la farmacología y debemos tener cuidado. Por ejemplo, si damos un beta bloqueador, ¿sí? Del tipo selectivo, con un beta bloqueador no selectivo, en vez de tener mayor eficacia, vamos a tener pérdida de la eficacia y aumento de los efectos adversos. ¿Por qué? Porque al sitio de la eficacia, donde van los dos fármacos, a la biofase que nos interesa, el efecto terapéutico, van a terminar compitiendo. Va a haber un antagonismo competitivo. Y parte del fármaco que es no selectivo, se va a ir al sitio donde no queremos a tener efectos colaterales. Entonces aumentan las reacciones adversas. Pues aquí pasa algo relativamente parecido. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que si yo doy cocaína, o perdón, si se da cocaína, el paciente consume cocaína, va a aumentar la cantidad, va a disminuir la recaptación de noradrenalina, pero tampoco se va a capturar la anfetamina. Entonces, pues por el contrario, el fármaco o la droga no estaría haciendo nada si lo usas como una droga, pero si es el fármaco el que estás consumiendo, recordemos que hay una definición para fármaco y otra para droga, entonces no tendría sentido esta combinación y esto pasa mucho por desconocimiento. Y también pasa en la práctica clínica con diversos fármacos, con antibióticos, combinar dos beta-lactámicos no tendría sentido. Combinar dos agonistas del mismo sitio de acción tampoco tendría sentido. Colocar, por ejemplo, dos IECA o incluso colocar un IECA y un ARA2, a pesar de que los mecanismos son diferentes, aumentan sus reacciones adversas. Aquí tenemos un esquema donde nos muestra en resumen los fármacos de acción directa, indirecta, mixta. Recordemos la clonidina como diferente al resto en su efecto. Esta imagen vale la pena para que se recuerde lo que ya vimos, isoproterenol, epinefrina, norepinefrina. Recomiendo que se tomen un minuto
recordando los efectos, ¿sí? ¿Cuál es más vasodilatador? ¿Cuál da de mayor taquicardia? Y cómo son los cambios en la presión sanguínea. Y miren, como les había dicho, 10 microgramos exactamente para cada uno de ellos. Recuerden que si cambiamos la adrenalina a una dosis mayor, la convertiríamos en norepinefrina. Esto es un poco para que tengamos en cuenta cuáles son la afinidad de ciertos fármacos, por ejemplo, la noradrenalina versus la adrenalina. La noradrenalina tenemos que es igual alfa 1 igual alfa 2 mayor beta 1 que beta 2 y ahí es donde está la diferencia, ¿sí? Porque produce la adrenalina también mayor taquicardia, porque además que produce una leve disminución de la presión periférica, de la resistencia periférica, también es muy beta 2, ¿sí? Esa es la diferencia, porque al ser igual beta 1 que beta 2 pues produce la vasodilatación periférica. Es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, si comparamos lo que es la dopamina y el fenoldopam, pues que es mayor de 1 que de 2 y es por eso que este fármaco es de elección para lo que es el feocromocitoma, que eso ya lo veremos en otro apartado. Muy bien, comparemos lo que es la epinefrina con la norepinefrina y es fundamental porque son dos fármacos que se utilizan mucho, se confunden mucho y podemos decir cuáles son sus diferencias y enfoquémoslos desde un punto de vista clínico, ¿ok? Frecuencia cardíaca, como habíamos dicho, la noradrenalina, pues obviamente no altera la frecuencia cardíaca o suele tener una disminución refleja, ¿sí? De la frecuencia cardíaca, causar un poco de bradicardia por aumentar, por respuesta, digamos, por respuesta a la acción inicial, es decir, por respuesta compensatoria, ¿sí? Mientras que la epinefrina suele aumentar un poco la frecuencia cardíaca, porque recordemos que a dosis equiparables, ¿sí? 10 microgramos, la epinefrina produce una vasodilatación periférica, o sea, disminuye un poco la presión, mientras que la noradrenalina la aumenta. Sin embargo, a dosis de vasopresor, ambas terminan disminuyendo la frecuencia cardíaca. La presión arterial media, pues obviamente la noradrenalina la aumenta un poco más. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, recordemos que si usamos noradrenalina para vasopresor, aumento la presión arterial media. Y si aumento la adrenalina a dosis vasopresora, también lo consigo. Eso es lo que hay que considerar desde el punto de vista clínico. Resistencia periférica total, pues ya dijimos que la noradrenalina es más alfa 1. La, la adrenalina tiene un poco más de acción beta 2 y por eso produce un poco de dilatación periférica. Flujo de sangre cutáneo, aunque la bibliografía dice que no, pues a mí sí me parece importante que conozcan o que se maneje que a dosis alta, que a veces colocamos pacientes en la unidad de cuidado intensivo con esas vasoplegias importantes, sobre todo con traumatismo cráneoencefálico, damos dosis súper altas, pues para poder, a pesar de que combinamos fármacos para tratar de no hacerlo, pero pues en las situaciones de un paciente crítico solemos hacerlo. Evidenciamos que este fármaco sí presenta reacciones adversas, sobre todo necrosis del pulpejo en las manos, los pies, también lo vemos. Entonces a dosis altas sí se presenta. Flujo de sangre intestinal es una variable importantísima. La noradrenalina no la afecta tanto y la adrenalina sí. Y esto es importante sobre todo en pacientes de cuidado intensivo, por eso es que apenas se pueda, se debe iniciar nutrición parenteral. Recuerden que la mayoría de los pacientes que llegan a cuidado intensivo, de entrada en las primeras horas también, una vez se ha estabilizado un poco el paciente, se debe comenzar la nutrición. En un principio, parenteral, pero apenas se pueda, enteral se hará enteral, obviamente a través de sonda o lo que se determine, porque la primera célula que sufre es la célula del enterocito, es la primera que sufre hipoxia y se daña. Y si recordamos, después a nivel intestinal hay muchas bacterias, entonces hay translocación de Escherichia coli y después terminamos teniendo pacientes con bacteremias, ¿sí? No por catéter, no por heridas abiertas, sino que traslocan del intestino. Entonces hay que conservar la nutrición y la vida, el trofismo del enterocito, y entonces es una de las cosas. ¿Y por qué esto es importante? Porque la adrenalina es uno de los que produce mayor constricción, entonces disminuye la vida del enterocito, pero además recoge el ácido láctico, que está en la periferia, que está a nivel intestinal, ¿sí? Debido a que las primeras células que mueren son los enterocitos, entonces aumenta el ácido láctico en la fase anaerobia y la noradrenalina no hace tanto esto, pero la adrenalina sí, y empieza a aumentar el ácido láctico.
Otro punto importante es la glucosa en sangre, y esto es fundamental que tengamos esas diferencias. ¿Por qué? Porque ya el ácido láctico, ya hablamos un poco de que se recoge más la adrenalina y además inhibe la liberación de este proceso, entonces suele aumentar el ácido láctico en sangre. Y la glucosa también. La epinefrina aumenta lo que es la glucosa. Y esto es fundamental desde el punto de vista clínico porque muchas veces, sobre todo en pacientes infectados, tenemos un paciente infectado que uno de los parámetros que se mira en un paciente con shock séptico, ¿sí? En la escala es que mejore la fiebre, que disminuyan los leucos, pero otros parámetros importantes es la glucosa. La glucosa debe estabilizarse. Un paciente que está hiperglicémico probablemente no se ha controlado la infección. Y otra variable importante es el ácido láctico. Un paciente que sigue con el lactato elevado, es decir, que no está depurando el lactato, quiere decir que no está bien, no hay una buena distribución del flujo, es decir, no está bien hidratado, no está bien reanimado, pero también puede ser que el paciente siga infectado. Entonces, es una variable importante tener en cuenta que muchas veces podemos tener un paciente que está respondiendo al tratamiento antimicrobiano, es decir, ha disminuido la fiebre, han disminuido los leucos, ¿sí? A veces desaparece la proteína C, vemos que ha modulado la respuesta inflamatoria, se acopla mejor al ventilador, se ha disminuido el vasopresor. Sin embargo, es un paciente que tiene la glicemia alta todavía y no ha depurado lactato, que es otro parámetro. Entonces, bueno, si no ha depurado lactato, ¿qué está pasando? A veces, muchas veces se cambian antimicrobianos, se cambian antibióticos sin necesidad pensando en estos parámetros. Sino tenemos una respuesta a la infección parcialmente modulada porque el paciente sigue hiperglicémico e hiperlactatémico. Habría que revisar si tiene noradrenalina. Si tiene noradrenalina, entonces sí, probablemente lo que estamos teniendo es un problema en la reanimación o estamos teniendo un problema en la respuesta al antimicrobiano. Pero también puede ser que no tenemos noradrenalina, sino que lo que tenemos es adrenalina y en ese caso, lo que habría que ver es, listo, si ha modulado la respuesta inflamatoria, disminuyó la fiebre, disminuyeron los leucos, se está acoplando el ventilador, se ha disminuido el vasopresor o se ha retirado y sigue hiperglicémico, hiperlactatémico, recordemos que ese efecto es de la adrenalina y eso se ha visto en muchos casos. Es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista clínico. Es decir, no todo paciente hiperglicémico, hiperlactatémico infectado es igual a cambio de antibiótico. Miremos el vasopresor y muchas veces puede ser la adrenalina la causante de esto y lo que hay es que tomarlo como una respuesta fisiológica, se sigue el curso del antimicrobiano, o si ya terminó su tratamiento, se retira y se va retirando el vasopresor que a medida que va disminuyendo, va a ir mejorando el lactato y va disminuyendo la glicemia. Importante es determinar que estas respuestas son compensatorias, ¿ok? ¿Cómo así que compensatorias? Sí, cuando hablamos del sistema nervioso simpático y parasimpático, ellos trabajan a la vez. Nunca funciona uno y el otro. En un tiempo decía, uno se enciende, el otro se apaga. No, los dos se activan. Y cuando sube uno, sube el otro también. Eso es que tenerlo en cuenta. Y este es el mejor ejemplo, porque eso fue una disyuntiva que hubo durante mucho tiempo. Y lo que se debe conocer en este caso es que lo que tenemos que tener cuidado es que nunca se agote el mecanismo compensatorio porque la respuesta es fatal. Lo vemos en los pacientes con las crisis hipertensivas, por eso es que las crisis hipertensivas, igual que casi todo en medicina, hay que tratarse en las primeras horas, porque el paciente cuando tiene una hipertensión no tan elevada, ¿sí? Que va elevándose progresivamente, es porque el parasimpático está haciendo su trabajo. Sin embargo, el simpático tiene una causa que lo está estimulando, por eso es que siempre hay que tratar las causas, pero el parasimpático está tratando de controlarlo para preservar la vida. Cuando fleja el parasimpático porque no tiene suficiente, no tiene ese estímulo que sí tiene el simpático, pues tenemos los eventos catastróficos. Si lo hacemos un diagnóstico precoz, pues podemos apoyarnos con el parasimpático y lograr controlar esa situación. Y ese es el ejemplo que vemos acá. Miren esto. Si usamos fenilefrina, que es un fármaco simpático mimético, 75 microgramos que tenemos, que la presión arterial, después que administramos 75, hace un pico, ¿sí? De hipertensión, pero luego vuelve a la normalidad tras administrar esta dosis. ¿Por qué? Porque el fármaco tuvo la respuesta, se metabolizó y se eliminó debido a su vida media rápida. Sin embargo, esto es importante conocer que cualquier fármaco, o sea, el fármaco cuando produce el pico de hipertensión, como les había comentado, se traduce en una bradicardia refleja. Entonces, miren la frecuencia cardíaca, cómo disminuye, ¿sí? Es el mecanismo compensatorio. Es decir, a nivel de las arterias está ganando el simpático mimético. Pero como el simpático mimético tiene mayor afinidad por las arterias,
El vago, ¿sí? Que es el simpaticolítico o el parasimpático mimético, termina reflejando con este mecanismo para preservar la vida. Es decir, si aumento la presión arterial, voy a disminuir al menos la frecuencia cardíaca, es lo que trata de hacer el vago. ¿Qué pasa si bloqueamos el vago? Y este es un experimento que se hizo en perros y fue un hito en farmacología para poder por fin discernir cómo se comporta el sistema nervioso autónomo. No es que se enciende uno y se apaga el otro, ¿no? Y es esto. Señores, miren esto. Al tener esto, con 75 pasamos a 7,5 microgramos. Es decir, 10 veces la dosis que daba anteriormente. O sea, 10 veces más pequeño. Una décima parte de la dosis, de 75 a 7,5. Y tenemos la misma respuesta. Y además no tenemos la respuesta de bradicardia. Y eso es lo que ocurre. Si bloqueamos el parasimpático, solamente se necesita una décima parte de la dosis, una décima parte de la dosis, para terminar teniendo las respuestas que había anteriormente y además si la respuesta refleja. Conclusión, ambos trabajan a la vez y bloquear uno termina una respuesta catastrófica donde se tiene el mismo efecto simplemente con una décima parte. Para finalizar y a manera de cultura general, pero cada vez antes era muy famoso y era un hito en la farmacología, ha disminuido mucho, pero es importante conocerlo porque en algunas situaciones se puede presentar. Ciertos pacientes que consumen con o IMAO, los IMAO sobre todo se utilizan para depresiones atípicas. Las depresiones atípicas suelen ser aquellas la depresión por lo general cursa con insomnio y pérdida del apetito. Aquellos pacientes que cursan con depresión e hipersomnio, mucho sueño, o por el contrario aumento del apetito, no reaccionan tan bien a ciertos fármacos como son los fármacos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, en los que se usan con mayor frecuencia, entonces se suelen usar ciertos IMAO. Y los COM se pueden utilizar para pacientes con Parkinson. Entonces, en ese orden de idea, se pueden presentar algunos de estos pacientes que consumen o IMAO o inhibidores de la COM. ¿Y qué pasa? Cuando estos pacientes consumen alimentos ricos en tiramina, como es la cerveza, las habas, el queso, sobre todo el queso procesado, aunque el natural también, pero más el procesado. Hígado de pollo, chocolate, pescado ahumado, vino tinto. ¿Qué puede pasar? Son pacientes que vienen consumiendo estos medicamentos, llegan a urgencia de la nada, que no son hipertensos, sobre todo los que consumen IMAO, porque suelen ser las depresiones atípicas, suelen ser quizás en algunos pacientes más jóvenes. Entonces son pacientes que no son hipertensos y llegan con una crisis hipertensiva terrible. Entonces tocaría revisar qué comió, si comió alguno de estos alimentos y qué fármaco toma. Entonces lo primero es, ¿usted consume algún medicamento? Sí, tengo depresión y el doctor me mandó esto. Entonces ya ustedes miran que es un inhibidor de la monoamina oxidasa. Entonces, ¿qué comió usted recientemente? No, mira, yo me comí un queso con no sé qué cosa, o me tomé una cerveza, y por eso muchas veces se habló de que la cerveza y sobre todo el alcohol desencadenaban crisis de hipertensión, y ha sido también colocada como uno de los fármacos que producen mucha hipertensión o una de las sustancias, y no necesariamente tiene que ser así. El uso crónico de alcohol a dosis alta, ¿sí? El alcohol tiene un efecto de esa itálica en la presión arterial, pero bueno, es tema de otra situación, sin embargo, es para pensarlo y tenerlo en cuenta frente a estas situaciones. Crisis hipertensivas asociadas a alimentos y medicamentos, IMAO o inhibidores de la COM con algunas de estas sustancias, no olvidar estas que se puede presentar en clínica, sobre todo en aquellos pacientes de difícil control o una hipertensión exagerada y brusca, ¿ok? Es importante recordarlo. Y recuerden que para hacer un diagnóstico hay que pensarlo. Y se piensa si se tiene el conocimiento. Con esto finalizamos la clase.